En la boda de mi hermana, me dijeron que me sentara junto a la pared porque las mesas del frente son para la familia de verdad. Mi madre se encogió de hombros y dijo, no nos avergüences. Fui a la mesa de regalos, tomé el sobre con mi cheque de $5,500, dejé $1, la miré fijamente a los ojos y le dije, no te preocupes. No voy a participar en esto. 10 minutos después, mi hermana llegó corriendo por el pasillo, gritando mi nombre, pero yo. Lo único bueno de la boda de mi hermana es que me aseguré de que no fuera un recuerdo feliz para ella. Nunca. La gente recuerda las bodas por el baile, los discursos, el sí, acepto. Mi hermana, ella recordará el momento en que me persiguió fuera del salón de banquetes con su vestido de novia, gritando mi nombre como si le fuera la vida en ello. Y lo mejor de todo es que ella misma se lo buscó. Yo no iba a ir. Lo estuve debatiendo durante semanas. Nuestra relación había sido tensa durante un tiempo, sobre todo unilateral, yo dando, o quitando. Pero aún conservaba esa estúpida esperanza de que quizás, solo quizás, hoy sería diferente. Me puse un traje que compré solo para la ocasión, escribí un mensaje reflexivo en una tarjeta y metí un cheque por $5,500. No es broma, eran 3 meses de sueldo ahorrado. Me dije a mí mismo que era un regalo, no un soborno. No quería nada a cambio. El lugar era ostentoso. Todo era blanco y dorado, como si alguien hubiera buscado boda de lujo en Google y hubiera hecho clic en las 5 primeras imágenes. Entré, saludé con la cabeza a algunos primos lejanos que no veía desde hacía años y me dirigí a la mesa de registro. La chica hojeó la lista, encontró mi nombre y señaló, está sentado por allí, dijo. Mire. El muro del fondo. Una fila de sillas contra el yeso. Sin manteles, sin centros de mesa, ni siquiera cubiertos, solo tristes sillas plegables de metal como si estuviéramos esperando para renovar nuestros permisos de conducir. Le pedí que volviera a comprobarlo. Lo hizo. Lo siento. Las mesas de delante son para la familia de verdad. La miré fijamente, luego miré hacia el frente. Mi madre y mi padre en la mesa central. Mis primos, mis tíos, incluso algunos vecinos al azar. Todos riendo, chocando las copas ya en su segunda ronda de champán. Y allí estaba mi hermana radiante como una reina. Me acerqué a mi madre. Ni siquiera pareció sorprendida de verme. Solo no nos avergüences, dijo, como si yo fuera un perro callejero impredecible al que se veían obligados a invitar. Entonces crucé miradas con mi hermana. Me vio, luego se volvió hacia su dama de honor y le susurró algo que las hizo reír a las dos. Eso fue todo. No dije nada. Caminé tranquilamente hacia la mesa de los regalos, tomé el sobre blanco con su nombre en cursiva dorada, lo abrí y saqué el cheque. Algunos invitados cercanos se dieron cuenta, pero no dijeron ni una palabra. Doblé el cheque, lo metí en el bolsillo de mi chaqueta y saqué un billete de $1 de mi cartera, lo metí en el sobre, lo sellé, pasé de nuevo por delante de mi madre. No te preocupes, dije. No formaré parte de esto en absoluto. Me dirigí a la salida. Nadie intentó detenerme. Aún no. No fue hasta que entré en un pasillo que oí la conmoción. Puertas abriéndose de golpe, mi nombre gritado como si fuera un niño perdido. Entonces apareció mi hermana, descalza, con el ramo en una mano, el velo casi cayéndose, corriendo tras de mí por el pasillo. Alex. Alex, ¿qué demonios? Para. No me detuve. No porque no la oyera, sino porque ya había oído suficiente de ella en toda mi vida. Me alcanzó justo cuando llegaba a la salida lateral. ¿Qué has hecho?, gritó. ¿Qué te pasa? ¿Tienes idea de lo que significa hoy para mí? Me di la vuelta, tan tranquilo como siempre. Lo recordarás para siempre, dije. Pero no de la forma en que querías. Miró a su alrededor como si esperara que alguien la apoyara. Pero estábamos solos en ese pasillo, y yo no estaba de humor para una conferencia o un viaje de culpabilidad. Me trataste como basura, dije. Ese asiento junto a la pared, así es como me ves. Bien, pero no esperes que me siente allí y sonría. Abrió la boca como si fuera a discutir, luego vio que sostenía el sobre. Lo levanté. El cheque se ha ido. Te queda $1. Dio un paso adelante como si fuera a arrebatármelo. Di un paso atrás. No lo hagas.
Esto es solo el principio. Entonces me di la vuelta y me fui. No contesté al teléfono esa noche. No revisé mis mensajes. Solo conduje, estacioné en un restaurante, pedí café y me senté allí hasta que dejé de temblar. No me sentía bien. No me sentía triunfante. Me sentía vacío. Pero también sabía que algo había cambiado. Y ese cambio era permanente. Tardaron 3 días en ponerse en contacto. 3 días de silencio después de que saliera de la boda con ese cheque en el bolsillo y dejara $1 como un mensaje que no podían ignorar. Supongo que estaban demasiado ocupados gestionando las consecuencias como para llegar a mí antes. Por lo que oí después, los invitados hablaron de ello toda la noche. Mis primos discutieron con mis padres en la mesa. Alguien, al parecer, le preguntó a mi hermana en medio de un brindis qué quería decir con familia de verdad. Sus nuevos suegros se mostraron incómodos el resto de la noche. Bien. El primer mensaje fue de mi madre. No hagamos de esto algo más grande de lo que es. Ya sabes cómo es tu hermana. No queremos pelear. Luego mi padre, no deberías haber hecho eso, pero queremos hablar. Tal vez podamos solucionarlo. Lo más increíble fue mi hermana, ¿podemos hablar como adultos, por favor? Sin disculpas, solo eso. Como si todo fuera una pequeña disputa sobre quién olvidó llevar la ensalada de patatas al día de Acción de Gracias. Los ignoré a todos, pero entonces me envió un mensaje Nate: tío, eso fue brutal. Pero, sinceramente, se lo merecían. Les dije en ese mismo momento que se habían pasado de la raya. Ese se quedó conmigo. No respondí, pero lo releí varias veces. El solo hecho de saber que alguien en esa habitación entendía lo que habían hecho significaba algo. 2 días después de eso, recibí una invitación formal, si es que se le puede llamar así. Un mensaje de texto de mi padre: vamos a cenar aquí. Solo nosotros. Tu madre, tu hermana y yo. Nadie más. Por favor, ven. Dudé. No porque quisiera arreglar las cosas, sino porque quería oír cómo lo justificarían, cómo justificaban dejarme de lado como a un don nadie y seguir sintiéndose con derecho a lo que yo les diera. Así que fui. La casa se veía exactamente como siempre. El mismo buzón manchado de óxido. El mismo hormigón agrietado en el camino de entrada. Toqué el timbre y mi padre abrió la puerta como si nada hubiera pasado. Dentro, la mesa estaba puesta. Mi madre había hecho lasaña, que era su versión de la reconciliación. Mi hermana ya estaba sentada allí. Sin maquillaje, con el pelo recogido, mirando el móvil. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Nos sentamos. Nadie habló al principio. Yo comí en silencio mientras mi padre no dejaba de mirarme de reojo como si no supiera cómo empezar. Finalmente, lo dijo sin más: ¿de verdad contábamos con ese dinero, Alex? Yo seguí masticando. No se trata solo de la boda, continuó. Lo necesitan para su nuevo piso. Los depósitos, los gastos de manutención. Han tenido un año difícil. Mi madre añadió: ¿te va bien? ¿Tienes un trabajo estable? Ellos están empezando. Miré a mi hermana. Seguía mirando su plato como si quisiera estar en cualquier otro lugar. Entonces ella lo dijo: montaste un escándalo. No fue solo mezquino. Fue cruel. Me humillaste. Eso me hizo reír. No a carcajadas, solo lo suficiente para que ella levantara la vista confundida. Cruel, dije. Me sentaste en la pared. Le dijiste al personal que no era familia de verdad. Sonreíste cuando me vi confundido. Tú marcaste la pauta. Yo solo te devolví el favor. Mi padre suspiró. No queremos pelear. Solo queremos entender si hay un camino a seguir. Lo hay, dije. Pero no es el que ustedes creen. Me levanté, aún tranquilo, aún educado, aunque podía sentir el calor subiendo por mi cuello. Todos ustedes me veían como una chequera. Eso es todo. No me invitaron a formar parte del día. Me invitaron a contribuir a él. Y cuando no desempeñé mi papel como querían, de repente soy el villano. Los ojos de mi madre empezaron a ponerse vidriosos. Mi hermana finalmente pareció que iba a hablar, pero no le di la oportunidad.
Los he ayudado más veces de las que puedo contar. Le regalé mi coche viejo. Pagué las medicinas para el corazón de papá hace 2 años sin que me lo pidieran. Nunca hice un gran escándalo por nada de eso porque pensé que eso era lo que hacía la familia. Me incliné hacia adelante lo suficiente para asegurarme de que oían cada palabra. Pero si solo soy útil cuando estoy entregando dinero, entonces tal vez ustedes tampoco sean mi familia. Y me fui. Sin gritos, sin portazos, solo silencio. No me siguieron esta vez. No esperaba oír hablar de ellos tan pronto, pero pasaron menos de 24 horas antes de que llegara otro mensaje. Esta vez de mi hermana: quiero reunirme a solas. Por favor. Lo miré fijamente durante un rato, sin saber si siquiera debía responder. Estaba cansado. No del tipo de cansancio que se soluciona con el sueño. Del tipo que aparece cuando finalmente te das cuenta de que una relación no es lo que pensabas que era. Pero acepté, sobre todo porque quería ver si finalmente sería honesta. No solo conmigo, sino consigo misma. Nos reunimos en una cafetería a medio camino entre nuestros domicilios. Terreno neutral. Llevaba gafas de sol aunque estaba nublado. No llevaba el anillo de bodas. Parecía agotada. Yo probablemente también. No dijo hola. Simplemente se sentó y fue directamente al grano. Necesito ese dinero, dijo. No nosotros, ni él, yo. Por un segundo, pensé que tal vez iba a sincerarse sobre algo real. Tal vez las cosas estaban peor de lo que pensaba. Pero en lugar de eso, empezó a contar una historia sobre cómo el apartamento que querían se vino abajo porque no podían cubrir el depósito. Cómo su marido había dejado su trabajo 2 meses antes por algo más flexible y habían agotado 2 tarjetas de crédito. No la interrumpí. Solo la dejé hablar. Cuando finalmente hizo una pausa, pregunté: entonces, ¿el plan era humillarme delante de todos y aún así quedarse con mi dinero? Se estremeció un poco. No fue así. Tú hacías bromas sobre mí a tus amigos. Me pusiste en el fondo de la habitación. Le dijiste a la gente que no era familia de verdad. Entonces, ¿cómo fue exactamente? Se quedó callada por un segundo. Entonces se inclinó hacia adelante y bajó la voz: no lo entiendes. Mamá y papá me dijeron que no peleara. Dijeron que era más fácil así, que si simplemente no te molestábamos demasiado, la noche iría bien. No querían ningún drama. Me reí. Así que, su versión de sin drama era tratarme como a un forastero. No tuvo respuesta. Solo miró su bebida. Entonces añadió: pensamos que simplemente lo aguantarías y entregarías el sobre como siempre. Ahí estaba. La honestidad que había estado esperando, y se sintió como un puñetazo en el pecho. Siempre había sabido que así es como me veían, pero oírlo en voz alta le dio peso. Lo hizo real. Así que, el asiento junto a la pared fue estratégico. Yo no lo elegí, dijo rápidamente. Pero tampoco lo solucioné. Nos quedamos allí en silencio durante un rato. Finalmente, preguntó: ¿podemos superar esto? Negué con la cabeza, no por rabia, sino por claridad. ¿Sabes lo que me he estado preguntando toda esta semana? ¿Si esos billetes de $1 significan más para ti que yo? Si todas esas cosas que hice, ayudar con las cosas de la universidad, darte mi coche, cubrir las recetas de papá, si nada de eso significó nada comparado con un cheque de $5.000. No respondió. No voy a ir a la guerra por esto, dije. Simplemente he terminado de fingir. Me levanté para irme. Ella extendió la mano para detenerme, pero di un paso atrás. No te odio, dije. Pero no confío en ti, y eso importa más. Entonces me fui de nuevo. Conduje a casa sin la radio encendida, me senté en mi piso y me quedé mirando el techo durante un rato. Sabía que algo estaba terminando. Y, curiosamente, se sentía bien, como si finalmente hubiera renunciado a un trabajo para el que nunca me había inscrito. Pero la siguiente parte, ahí es donde las cosas se pusieron más intensas. 3 días después de la cafetería, llegué a casa del trabajo y me encontré a mis padres sentados en los escalones de fuera de mi edificio. Sin previo aviso, sin mensaje, simplemente allí, como si fuera una visita familiar sorpresa y no una continuación del desastre que ayudaron a crear. Mi madre tenía una bolsa de papel en su regazo, galletas, a juzgar por el olor.
Y mi padre tenía esa extraña expresión intermedia que usa cuando intenta parecer tranquilo, pero sabe exactamente lo mal que lo han hecho. Estábamos por la zona, dijo mi madre. Viven a 1 hora y 45 minutos de distancia. No abrí más la puerta. Me apoyé en el marco y esperé. Se esforzaron en unos minutos de falsa normalidad. Mi padre preguntó cómo iba el trabajo. Mi madre preguntó si aún bebía el mismo tipo de té que ella solía comprar. No respondí, solo me quedé allí de pie. Finalmente, mi madre fue al grano: estamos tratando de arreglar esto como familia. Eché un vistazo a la bolsa de galletas, luego volví a mirarla a ella. La sostuvo como si fuera una ofrenda, algo para endulzar lo que estaba a punto de decir. La tomé más por instinto que por otra cosa, la puse en el suelo junto a la puerta y esperé. Mi padre habló a continuación: los están desalojando, dijo. Tu hermana y su marido. No querían decir nada, pero se han quedado sin dinero. No pueden pagar el alquiler. El depósito para el nuevo piso se vino abajo. El trabajo que dejó no funcionó, y ella se lo ha estado ocultando a todos. Levanté una ceja. Así que, ¿ahora te lo ha contado? Mi padre vaciló. No exactamente. Nos enteramos por otra persona, y cuando la confrontamos, lo admitió. Ha estado luchando por conseguir ayuda, preguntando por ahí. Se suponía que tú no debías saberlo. Aún no. Eso me pilló desprevenido. Supuse que al menos fingirían que ella había confesado. Pensamos, dijo mi madre lentamente. Tal vez si pudieras ayudar un poco. No la cantidad total, solo algo. A solas, incluso. Solo lo suficiente para detener el desalojo. Lo recuperarías. Me reí una vez, agudo y corto. A solas, dije. Como la vez que pagué el seguro de tu coche durante 6 meses y nunca oí un agradecimiento. O cuando cubrí las cosas médicas de papá y nadie siquiera reconoció que había sucedido. Ese tipo de préstamo. Mi padre desvió la mirada. Entonces dije algo que no había planeado decir. ¿Saben siquiera lo que le dijo a la gente en la boda? Parecían confundidos. Les dijo que yo no quería sentarme delante, que pedí un lugar tranquilo, que era mi elección. Eso es lo que les dijo a la coordinadora, a los primos, a todos. Y ustedes se lo creyeron. Mi madre pareció sorprendida. Nos dijo eso a nosotros también. Pensamos que tú pensabas que era verdad porque eso es más fácil. Yo dije que ustedes querían que fuera verdad. Entonces sucedió algo que no esperaba. Mi padre se sentó de golpe en el escalón como si sus piernas simplemente hubieran cedido. Nos ha estado mintiendo durante meses, dijo. Sobre el dinero, sobre el piso, sobre todo. Mi madre lo miró como si acabara de decir algo en otro idioma. ¿Qué quieres decir? Me pidió dinero en efectivo en abril. Me dijo que era para la comida. Dijo que los cheques de su marido estaban retrasados. Se lo di, sin preguntas, pero ahora estoy descubriendo que ella te dijo que el dinero era para la gasolina. Solo los observé desmoronarse en tiempo real, y fue extrañamente tranquilo. Les dijo a algunos de los invitados que yo era rico, dije. Ambos se giraron hacia mí. Les dijo que me iba a llegar una herencia, que yo estaba siendo codicioso al quedármela para mí. Que podía permitirme ayudar, pero estaba eligiendo no hacerlo. ¿Saben cómo me enteré? Nate me envió un mensaje de texto. Mi madre pareció que quería decir algo, pero ya no quedaba nada que defender. Ella sigue mintiendo, dije. Incluso ahora, no lo negaron. Lo cual fue probablemente el momento más honesto que habíamos tenido en años. Entré, cerré la puerta, no la azoté, no grité. La cerré con llave, caminé hacia la cocina y me senté en la encimera con la bolsa de galletas. No las abrí. Más tarde esa noche, revisé mi teléfono. 7 llamadas perdidas y textos de mi madre. Un largo párrafo de mi padre que no me molesté en leer. Nada de mi hermana. Pero Nate, él me envió una captura de pantalla. Chat de grupo. Un mensaje de mi hermana con fecha de solo 2 horas antes. Está actuando como un santurrón porque piensa que es mejor que nosotros ahora. Verán. Volverá arrastrándose eventualmente. Siempre lo hace. Así que sí, dejé de preguntarme si simplemente no veían mi valor. Lo ven.
Simplemente nunca lo respetaron. Le di una semana, 7 días completos de silencio. No respondí a las llamadas. No abrí los mensajes. No toqué las galletas que dejaron en la bolsa de papel en mi puerta. Simplemente dejé que todo se asentara. Dejé que el polvo se asentara para poder ver que seguía en pie. Los mensajes no cesaron. Simplemente cambiaron. Mi madre pasó de la culpa a la desesperación. Frases como, así no funciona la familia y siempre hemos estado ahí el uno para el otro. Aunque no pudo nombrar ni una sola vez que eso fuera cierto en mi dirección. Mi padre siguió tratando de hacer de intermediario. Como si permaneciera neutral el tiempo suficiente, saldría limpio. Y mi hermana, bueno, ella nunca llamó. Pero me envió un mensaje de texto corto una vez. Frío. Si vas a seguir ignorándonos, dilo sin más. Ya conseguiste tu atención. ¿Es suficiente ya? Nosotros no somos los villanos aquí. Ella no sabía que yo estaba leyendo todo. No sabía que Nate me estaba reenviando las cosas que decía en los chats de grupo, diciéndole a la familia extendida que yo estaba pasando por una fase, diciendo que estaba teniendo una crisis porque nunca supe cómo formar parte de una familia de verdad. Incluso le dijo a una tía que yo me había inventado lo de la silla para parecer una víctima. Eso casi me hizo reír. Pero lo que realmente rompió el último hilo no fue algo que ella dijo. Fue un mensaje de voz de ella. Su voz comenzó suave, tratando de sonar comprensiva, como si ella fuera la razonable. Si vas a seguir exagerando esto, la gente se dará cuenta de qué clase de persona eres realmente. Eso es lo que dijo. Claro como el agua, como si fuera una advertencia. No solo que no se disculparía, sino que si yo no volvía a la línea, ella se aseguraría de que la gente se volviera contra mí. Nunca se trató de estar arrepentida. Se trataba de control. No respondí. Bloqueé su número justo después de reproducir ese mensaje de voz por última vez. Luego bloqueé a mi madre, luego a mi padre, y después de eso, hice algo que no había hecho en más de una década. Reservé un viaje. Nadie lo supo. No publiqué nada en línea. No le pedí sugerencias a nadie. Simplemente elegí un lugar lejano, un lugar cálido con agua. Sin planes, sin horarios, solo yo, una maleta, un pasaporte y suficiente espacio entre mí y todo eso para que finalmente pudiera respirar. Antes de irme, envié un mensaje. Mensaje de grupo a 3 personas, no llamen. No envíen mensajes de texto. No envíen correos electrónicos, cartas ni aparezcan. No envíen actualizaciones sobre sus vidas ni culpa sobre la mía. No se pongan en contacto en días festivos o mi cumpleaños o después de que alguien más les diga que estoy bien. No me digan que esto es temporal. No me digan que soy familia. No soy su salida de emergencia. He terminado para siempre. Nadie respondió. No inmediatamente de todos modos, pero vi que el mensaje fue leído. Me fui 2 días después. Empaqué ligero. Fue extraño reservar unas vacaciones sin asegurarme de que alguien más pudiera cubrir mi turno o consultar con la familia o hacer espacio en mis planes para otra persona. No había hecho eso desde la universidad. El hotel tenía una vista del agua, el tipo de vista que te hacía sentir que el mundo seguía siendo un lugar donde la gente podía empezar de nuevo. Vi el amanecer desde una tumbona con café negro en la mano y sin notificaciones en mi teléfono. Y por primera vez, no me sentí culpable. No me pregunté si estaban hablando de mí. No me preocupé por lo que vendría después porque sabía lo que vendría después. Nada. Y esa fue la mejor parte. La primera noche del viaje, no hice nada especial. No excursiones, no cenas elegantes, no bares. Simplemente caminé por la playa hasta que me dolieron los pies y me senté en la arena a ver cómo la marea se movía como si no le debiera una explicación a nadie. Esa fue la parte que se quedó conmigo, el silencio. Era tan diferente del ruido al que me había acostumbrado. El tipo en el que alguien siempre está pidiendo algo, insinuando decepción, dejando caer la culpa como cambio suelto. Dejé mi teléfono en silencio todo el tiempo. Ni siquiera lo revisé hasta la 3ª mañana, por costumbre más que por curiosidad. Había 4 mensajes. Uno era de mi madre horas después de haber enviado un mensaje de texto grupal. Siempre seremos tu familia, incluso si dices que no lo somos. Uno de mi padre, puedes alejarte si quieres,
pero no esperes que nos quedemos sentados para siempre. Y uno de mi hermana. Una foto. Era mi sobrina, su hija, a la que le había enviado regalos de cumpleaños todos los años sin falta, aunque no la había visto en persona en meses. Debajo de la foto, mi hermana escribió: «Te extraña, pero supongo que eso ya no importa». No respondí. No iba a caer en eso. Ya conocía el manual. Emoción, culpa, el cebo de una relación que nunca habían estado dispuestos a construir en realidad. Y una vez que cediera, todo volvería a ser como antes. Seguirían tomando. Yo seguiría dando. Y el resentimiento se apilaría como ladrillos hasta que me aplastara de nuevo. Cerré los mensajes y bloqueé sus números por última vez. Esa noche, cené solo junto al agua. Luz de velas, pescado a la parrilla, un vaso de algo frío. No podía pronunciarlo. Y pensé en todo lo que les había dado a lo largo de los años. Dinero, tiempo, paciencia. Recuerdo haberle dado mi coche a mi hermana cuando el suyo se averió. Sin preguntas. Pagar las medicinas de mi padre cuando el seguro no las cubría. Recoger la compra para mi madre cuando estaba enferma y aún así dar las gracias antes de irme como si yo fuera el que estaba siendo ayudado. Nada de eso había sido por el dinero. No realmente. Se trataba de ser visto, de ser alguien a quien realmente les importaba tener cerca. Pero no les importaba. No hasta que dije que no. Esa fue la pieza final. Después de la cena, me senté en el balcón a ver cómo las olas golpeaban las rocas. Una brisa vino del océano y me di cuenta por primera vez en años, no estaba esperando que alguien necesitara algo. No estaba revisando mi teléfono. No estaba preocupado por haberme perdido una llamada o haber decepcionado a alguien. No quedaba nada por arreglar y nada por romper. Tenía paz. Pensé que tal vez me sentiría solo. Tal vez el arrepentimiento aparecería, pero no fue así. Simplemente me sentí libre, como si hubiera dejado algo pesado que ni siquiera sabía que estaba cargando. Así que me quedé más tiempo, agregué una semana extra al viaje, alquilé un scooter, encontré una pequeña librería en la ciudad donde nadie sabía mi nombre. Me despertaba cuando quería, comía cuando me apetecía y dormía como no lo había hecho en años. Y por primera vez, empecé a preguntarme algo que nunca me había atrevido a hacer antes. ¿Y si esta vida, esta calma, esta soledad no es el plan de respaldo? ¿Y si este es el principio? Han pasado algunas semanas desde que regresé. No le dije a nadie que había vuelto. No actualicé mi estado, no compartí una sola foto. Desempaqué lentamente, cociné mis propias comidas, mantuve la luz baja por la noche. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí el zumbido habitual en mi pecho que siempre venía con estar de vuelta en casa. No llegaron llamadas, ni mensajes de texto, solo el tipo de silencio que solía molestarme, pero ahora se sentía ganado. Pensé que tal vez los extrañaría. No en un sentido sentimental, sino en esa forma vacía cuando una rutina desaparece repentinamente. Pero cuanto más se alargaban los días, más me daba cuenta de que no los extrañaba. Extrañaba la idea de ellos. La versión de una familia que siempre había estado fingiendo que tenía. La gente siempre habla de establecer límites como si fuera algo valiente y repentino. Pero para mí, fue gradual. Comenzó con una silla, luego un sobre, luego un mensaje de voz, luego un mensaje de texto que no respondí, y finalmente la paz que no pedí permiso para tener. De lo que me alejé no fue solo la disfunción. Fue un patrón. Uno donde yo siempre era el que arreglaba, suavizaba, pagaba, absorbía. El que aparecía incluso cuando nadie me dejaba un asiento. Ahora dejo mi teléfono en silencio durante horas sin culpa. Me despierto y el primer pensamiento no es quién necesita algo de mí hoy. Es simplemente, ¿qué quiero hacer hoy? Ese cambio, es silencioso. No viene con aplausos. Pero es real. Esto es lo que finalmente se asentó. El amor no es dar sin cesar sin retorno. El amor no es tragarse cada insulto solo porque alguien comparte tu apellido. El amor no se mide en cuánto dolor puedes tolerar sin romperte. Y la familia real no te pone en la última fila de su vida y espera lealtad en la primera fila. No me alejé para hacerles daño. Me alejé porque quedarme me estaba haciendo daño a mí. Y la vida que estoy construyendo ahora por mi cuenta sin permiso, sin actuación, finalmente se siente como mía. Y por una vez, eso es suficiente.